Esas son las palabras claves y ese es el truco que hay que entender al momento de estudiar mediastino. Lo mismo ocurre en el mediastino posterior, que es un espacio de tránsito entre el mediastino superior y la cavidad abdominal y viceversa. Y lo mismo es jóvenes, las estructuras que ya las definí y el trayecto hacia el seguimiento. ¿Será que vienen de la cavidad abdominal o será que vienen del mediastino superior? Es decir, es un espacio real por donde pasan estructuras según su naturaleza, vasculares, del tracto digestivo, del tracto respiratorio, etc. Entonces aquí tenemos lo que ustedes ya han visto, que era el mediastino, el espacio interpleuropulmonar. Y a nivel de C4 aproximadamente nos permite dividir en mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino superior mantiene esa independencia por su comunicación con el cuello. Y ya están saliendo de ese tema, ya han avanzado. ¿Y esto qué representaría? El orificio superior, ¿de qué? De la cavidad torácica, representado por la primera costilla, el manubrio esternal y la primera vértebra torácica. El mediastino inferior, a su vez, se divide en tres: anterior, medio y posterior. Según otras escuelas, solamente es anterior y posterior. Entonces, ustedes han tenido la oportunidad ya de avanzar mediastino, anterior y medio en toda una práctica, cuando llevaban corazón. Hoy día solamente llevamos mediastino superior y mediastino posterior. ¿Cuál es una división aproximada a nivel topográfico? La vértebra, perdón, aquí hay un error, la vértebra T4, no C4, T4, torácica 4. Bien, aquí hay un corte y fíjense, este es un espacio real, esto es lo que estamos estudiando, nada más que esto. Porque fíjense, aquí están los ilios pulmonares, los pulmones, y aquí está el corazón. Aquí estamos viendo en un corte la arteria pulmonar dividiéndose en dos, ¿no ve? Derecha e izquierda. Pero eso no es tema de hoy. Desde los ilios para allá es tema de pulmones, si se acuerdan. Entonces, este espacio real interpleuropulmonar, que está prácticamente prevertebral y paravertebral, eso es el tema de hoy, nada más. Y entonces tenemos que reconocer aquí lo que les decía: una estructura venosa importante, una estructura arterial, una estructura respiratoria. Vamos a ver en la siguiente diapositiva una vista lateral. Repito, aquí hay un error, T4. Todo lo que está por encima de esta línea imaginaria roja es el mediastino superior, pero siempre con proyección hacia ¿dónde? Hacia la columna vertebral, porque todo esto ya sería el mediastino anterior y medio. Entonces, fíjense la línea imaginaria por encima mediastino superior y de acá de la tráquea para atrás mediastino posterior. Y si ustedes analizarían todo este espacio en profundidad, ¿quién lo ocupa? Los pulmones. Y entonces acá en esta vista lateral, como lo vamos a ver en un cuadro resumen después, ¿qué podemos reconocer? Básicamente estamos reconociendo, a pesar del color que nos da la imagen, pero estas son las venas pulmonares, a pesar de ser rojas. Aquí está el bronquio lateral derecho principal y aquí está la vena cava superior, porque es la vena cava inferior, que es prácticamente emergente del músculo diafragma. Aquí está la ácigos y su callado del ácigos, sus afluentes del ácigos. Aquí hay que aclarar algo, que es sujeto de ficha en el práctico. La cadena simpática torácica, y fíjense estos filetes que emergen de los ganglios torácicos para formar el gran nervio esplánico mayor. Muchas fichas, no se confundan jóvenes, si son filetes y se van hacia adelante, siempre va a ser el esplánico mayor,
y si permanece independiente con sus ganglios, es la cadena simpática torácica. Aquí tenemos otra imagen, es una lateral izquierda, donde ya se puede proyectar el arco aórtico y la aorta o torácica descendente. Aquí tenemos la hemiácigos inferior y aquí lo mismo, estas rojas, a pesar del color, son las venas pulmonares, el bronquio pulmonar izquierdo y la arteria pulmonar. Y lo mismo, la cadena simpática izquierda, torácica izquierda, y de aquí los filetes que van a ir a formar el esplánico mayor. Si apareciera otro filete un poquito oculto detrás del diafragma, paralelo al mayor, sería el menor. Bien, aquí para complementar solamente, aquí se lo ve al frénico izquierdo, ¿no ve? Bien pegado al pericardio, pero es el tema de otra parte. Aquí tenemos esta imagen que nunca tienen que olvidarse. Les decía, un primer plano en el mediastino superior es planos, los tres planos principales son un primer plano vascular. Fíjense, aquí ya está llegando el tronco brachiocefálico izquierdo que se va a homologar al derecho y va a formar la cava superior, que junto al callado aórtico va a formar el primer plano vascular. El segundo plano es respiratorio porque lo ocupa la tráquea. Y fíjense ya la división traqueal en sus dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Y aquí es el callado de la ácicos, que está llegando a cuando ya se ha formado la cava superior. Y fíjense, el tercer plano, el más profundo, es el esófago con los ramos vagales. A veces también se amarra al vago en la cara anterior del esófago, y si es el izquierdo. Y si es en la cara posterior, es el vago derecho. Pero fíjense ya en el mediastino posterior, cómo ya están en un mismo plano, tanto la vía digestiva y la gran arteria torácica, aorta torácica. Aquí es la clave, entender esta parte. Primer plano vascular, segundo respiratorio y en profundidad el esófago cubierto por la tráquea. Esta imagen es muy similar. Aquí ya solamente vemos en la relación cómo están prácticamente cabalgando el callado sobre el bronquio izquierdo principal. Y aquí ya no se ven las venas en este corte. Sin embargo, esta imagen es muy importante, la división, la carina y la división en los dos bronquios principales extrapulmonares. Aquí el esófago, fíjense cómo ya están paralelos. En profundidad, ¿quién está? La columna vertebral. Esta es una imagen venosa. Aquí fíjense, los troncos brachiocefálicos ya se han unido, forma la cava superior, el callado, esto también se amarra en algunos cadáveres, el callado de la ácigos. O si no, todo la ácigos, la hemiácigos superior o la hemiácigos inferior. Entonces, todos estos elementos, jóvenes, son motivo de análisis en este tema. Bien, entonces, este es el mediastino superior y sus estructuras, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Fíjense el arco aórtico y la triada, arteria brachiocefálica, carótida izquierda y subclavia izquierda. Esas eran, ¿se acuerdan? Las estructuras de qué tipo? Arterial. ¿Por qué está con rojo? ¿Por qué está con rojo? Porque va del tórax al cuello. ¿Ya? Eso les decía, analicen el trayecto. Son estructuras dinámicas. Entonces, el arco aórtico es intratorácico, es arterial. Sin embargo, la triada de los tres principales vasos que nacen del arco aórtico va del tórax al cuello. Su distribución ya la han estudiado, son arteriales. Las venas brachiocefálicas, ¿se acuerdan la imagen? La unión de los troncos brachiocefálicos para formar la cava superior, ¿se acuerdan?
Va del cuello al tórax, obviamente, porque la dirección de la sangre es contraria, la dirección de la sangre venosa es contraria a la sangre arterial. Entonces, ellos están viniendo del cuello al tórax. Entonces, ¿qué significa el color rojo que estamos mostrando? Lo dinámico que es el trayecto de la estructura. Eso quiere decir ondas. Después tenemos la porción superior de la cava superior. Esta es intratorácica pura. Es un tronco venoso. Lo hemos visto en la anterior imagen. Si gustan, repasamos. Ahí está, ¿ve? Entonces, la porción superior ¿de qué? De la vena cava superior. Entonces, esa es intratorácica pura porque es la unión de los dos troncos brachiocefálicos. Después tenemos estos amarillos. ¿Qué significan los amarillos? ¿Saben qué significa el color amarillo en estas diapositivas? Que no solamente están en el mediastino superior, sino que llegan a la cavidad abdominal, jóvenes. Entonces, fíjense, el conducto torácico, si bien dice del tórax al cuello, claro, porque estamos viendo el mediastino superior, pero cuando vayamos a ver el mediastino posterior, lo vamos a volver a ver a estas tres estructuras. En los nervios vagos, como ustedes saben, va del cuello al tórax y del tórax al abdomen. Lo vamos a volver a ver después a estos tres amarillitos. ¿Qué es el conducto torácico? Es el principal vaso linfático del cuerpo humano. Quizás el único que vamos a ver macroscópicamente. Después los nervios vagos es un nervio, obviamente. Los nervios recurrentes izquierdos, ustedes saben que pasa por debajo del callado aórtico. Va del cuello al tórax. ¿Y por qué estás acá con asterisco? Porque los recurrentes izquierdos, perdón, va del cuello al tórax y del tórax vuelve al cuello. Eso quiere decir los nervios recurrentes izquierdos. El derecho, ¿se acuerdan? No es recurrente, si recuerdan la anatomía de cuello. Es nervio. Los nervios frénicos, del cuello al tórax. ¿Por qué tiene este asterisco? Porque el nervio frénico excepcionalmente llega a la cavidad abdominal, jóvenes. Eso tener mucho cuidado. Los que han estudiado, los que ya obviamente el plexo celíaco, la constitución del plexo celíaco, han visto las ramas aferentes, los ganglios semilunares y las ramas eferentes. Entre las ramas aferentes estaban ¿quiénes? El esplánico mayor, el esplánico menor, el vago derecho y ¿quién? El nervio frénico de forma excepcional, a tomar muy en cuenta en su podcast. Entonces, por eso tiene el asterisco. La tráquea, si bien está en el mediastino superior, a nivel de T4 se divide en dos, va del cuello al tórax. Y el esófago torácico, por lógica, va del cuello al tórax y después lo vamos a ver, va del tórax a la cavidad abdominal. Todos estos son órganos, tráquea y esófago. Uno es órgano respiratorio y el otro es digestivo. El timo, ¿qué podemos decir del timo? Si bien al timo lo hemos estudiado en su prolongación cervical, ahora el timo lo estamos estudiando en su proyección intratorácica. Es un órgano linfóide. Y aquí está el conjunto de nódulos linfáticos o ganglios linfáticos que hacen estación en la vía linfática netamente de forma intratorácica. ¿Cuáles son esos grupos o nódulos paratraqueales? Ojo, no se olviden, ¿por qué? Porque están alrededor de la tráquea, los mediastínicos anteriores, porque invaden el mediastino superior a partir del mediastino anterior, y los traqueobronquiales, ¿por qué? Porque ya aquí a nivel de T4 se van a dividir en los dos bronquios principales y por eso llevan el nombre de traqueobronquiales. Podemos ver algunas imágenes para que quede claro todo esto. Esa imagen, ¿ve? Ahí está el callado aórtico y la salida de las tres principales arterias, la brachiocefálica, la carótida izquierda y la subclaviana izquierda. Y la misma imagen ya la hemos visto, solamente la estamos recordando. Este es el confluente venoso que va a formar la porción superior de la cava superior, ya la vimos dos veces. Aquí está la tráquea en segundo plano y su bifurcación en dos bronquios principales. Aquí está el callado del ácido, aquí está el nervio frénico izquierdo por la pared anterior de quién?
del esófago. Enseguida entramos al mediastino posterior. Vamos a ver otra imagen. Creo que la tenemos, la vamos a volver a ver. Aquí está, en otra proyección, es una lateral, una vista lateral con proyección de izquierda a derecha. El confluente de los troncos brachiocefálicos, la cava superior. Fíjense cómo el primer plano es venoso, arterio venoso, ¿no? Arterio venoso, el callado aórtico, está saliendo la primera rama. Aquí estamos viendo las arterias, las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio. Todas estas son las cadenas linfáticas, si recuerdan, y este otro es el esófago. Es una vista lateral. Fíjense, la región está muy rica en nódulos linfáticos, pero no olvidarse los nombres. Eso es importante. Hemos dicho paratraqueales, intertraqueobronquiales y mediastínicos anteriores. Otra imagen, veremos el conducto torácico. Esto lo van a ver muy rara vez, pero fíjense, el conducto torácico está en el espacio interácico. Aquí está, fíjense, la ácigos cortada, interácigo aórtico. Esta estructura verde es el conducto torácico. Después se va a volver tan profundo y va a llegar hasta el cuello. Por eso que la teoría, ¿qué les decía? ¿Qué les decía la teoría? El conducto torácico va del tórax al cuello, pero cuando veamos mediastino posterior, el conducto torácico viene desde la cavidad abdominal. Bien, así podríamos analizar todo y empezar lo que les dije al principio: ubicar la estructura en el mediastino. Trayecto, qué importante es el trayecto. No se equivoquen en la dirección, jóvenes, jamás. La dirección de la sangre arterial, la dirección de la sangre venosa, la dirección del drenaje linfático, la dirección de la vía respiratoria, la dirección de la vía digestiva. No digan jamás por decir que el esófago viene de la cavidad abdominal. Imposible. Tiene que venir del cuello al mediastino superior, del superior al posterior, y de ahí se vuelve esófago abdominal atravesando el diafragma. Eso es entender trayecto. Y nunca confundan las estructuras. Son estructuras arteriales, venosas, pueden ser estructuras linfáticas, nervios, estructuras del tracto digestivo o respiratorio, y microórganos como los nódulos o ganglios linfáticos. Ahora entramos a mediastino posterior. Un poco retroceder. Mediastino superior. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta 16 estructuras para el análisis. ¿Cómo lo vas a analizar? ¿Con qué? Con trayecto. Con trayecto. Ese es el plan. Entonces, ¿qué vas a estudiar en esta diapositiva, en el libro? 16 estructuras. Y entiendes las estructuras por su naturaleza. Después las analizas por su trayecto. Repito, lo que está en rojo significa estructuras dinámicas que van del mediastino superior al cuello o del cuello al mediastino superior. ¿Qué significa amarillo? Que va a ir del mediastino, prácticamente va a atravesar los dos mediastinos, superior, posterior, y va a llegar a la cavidad abdominal. Entonces no se olviden esas referencias del color. Bien, con esa ya prácticamente es lo mismo el mediastino posterior. Fíjense, disminuye, ya solamente son 11 estructuras. Ahora vean, ahí, esófago torácico. Aquí falta pintar, pero son los nervios vagos y el conducto torácico. Bien, analizaremos. Ya les enseñé a analizar el trayecto y la estructura, o la estructura y el trayecto. Entonces, aquí ya no podemos hablar de qué, de callado aórtico. Ahora tenemos que hablar de qué, de aorta torácica. No estaba cargando. Presta la luz, por favor. No estaba cargando, estaba con batería.